Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente acá en el programa de radio del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo, el IM Central. Y pues desde ya les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde vamos a hablar acerca de la palabra, de algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Para nosotros es un enorme privilegio estar acá nuevamente de este lado del micrófono, pudiendo tener estos minutos de conversación con todos ustedes y llegando hasta donde se extiende esta señal de radio o la señal de internet a través de la página de Facebook o de la página de YouTube. Pues el día de hoy estamos acá junto con mi esposa Marlene y mi nombre es Eduardo García, muy contentos y muy bendecidos por tener esta oportunidad de presentarnos ante ustedes. Durante el mes de abril, pues en el Ministerio Familiar se estuvieron desarrollando los temas de cómo agradar a Dios en pareja y en familia. Y pues en esta ocasión traemos un tema relacionado principalmente a la familia, no tanto a la pareja, sino más a la familia. Y un tema que hemos llamado restaurando la relación entre padres e hijos, ¿verdad? Esto como un contexto de que si queremos en nuestro corazón, si nuestro deseo en nuestra vida es agradar a Dios, pues primero debemos de pasar por un proceso de restauración, ¿verdad? Y a través del proceso de restauración, pues el Espíritu nos revelará qué es lo que debemos de restaurar, de trabajar, de rendir en nuestra vida como matrimonio, como padres, como hijos ante Dios, para poder llegar a agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces esto es como para darles un poco de contexto sobre por dónde irá la plática del día de hoy, y por acá le voy a dejar el tiempo a mi esposa para que pueda saludarlos también. Bendiciones, hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha permitido abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y pues tenemos otra oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor, y como dijo mi esposo, tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Primero nos confronta a nosotros, y ahí sí que la palabra nos ayuda también a corregir, a instruir, ¿verdad? Y pues hoy traemos este tema esperando que sea de edificación para sus vidas. Amén. Y así será. Sabemos que el Espíritu Santo es el que obra la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y pues desde ya les agradecemos nuevamente el favor de su sintonía en el lugar donde usted está, si desde la comunidad de su casa, si usted va manejando, si usted está en su lugar de trabajo, pues agradecemos que usted esté en sintonía con nosotros. Y pues acá vamos a comenzar a desarrollar lo que es el tema. Y para ello pues traemos de cita base Malaquías capítulo 4 y versos 5 al 6, que dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vean que la palabra nos habla acá de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿A qué se referirá esta parte de la palabra? Pues si lo leemos textualmente, entenderemos quizá muy prontamente de que lo que busca el Señor en este párrafo de la palabra, pues es esa reconciliación entre las relaciones entre padres e hijos. Hoy en día, pues esa relación quizás se ha distanciado mucho por diversas circunstancias, ¿verdad? Y sin entrar en detalle, quizás la circunstancia no es que sea del todo mal, ¿verdad? Porque tal vez usted donde nos escucha son familias
ya con hijos mayores de edad, ya hijos que trabajan, hijos un poco más independientes del cuidado de sus padres. Pero esto conlleva a que en algún momento esa relación entre padres e hijos se ha distanciado. Y no es diferente en el caso de los matrimonios que tienen hijos menores de edad, hijos pequeños, que viven bajo el cuidado estrictamente de sus padres. Pues también hemos visto que en la niñez se refleja que hay una ruptura, hay un distanciamiento de relación entre padres e hijos. Quizá puede ser por la rutina diaria de que los padres salen a trabajar desde muy temprano, los hijos se van al colegio o se van a la universidad o se van a trabajar y luego se vuelven a ver en la noche, ya muy tarde, 7, 8 de la noche, ¿verdad? Por todo lo que conlleva salir del trabajo, salir de las universidades, regresar a casa con el tráfico. Y pues eso básicamente va limitando, es como una traba muy sutil que el enemigo ha puesto en nuestro diario vivir para que esa relación se vaya distanciando, ¿verdad? Y entonces vemos que en lugar de haber más unidad en las familias, lo que vamos encontrando es que hay una ruptura en la relación entre padres e hijos. Y entonces acá la plática de este día pues está enfocada o está dirigida principalmente a nosotros los que somos padres de familia, ¿verdad? Porque recordemos que es cierto que uno en el papel de hijo, y de hecho así lo establece la palabra, que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y madre, pero entendamos de que nosotros como padres somos los responsables, somos los que estamos llamados a guiar a nuestros hijos, a tener esa relación, esa conexión, esa intimidad familiar con nuestros hijos, a velar por ellos. Dentro de las muchas responsabilidades paternales que nosotros tenemos, pues si lo englobamos, encontramos que hay una necesidad o una responsabilidad espiritual, una responsabilidad material, moral y física que nosotros como padres tenemos ante nuestros hijos. Porque una responsabilidad espiritual es la que nos demanda guiar en el camino de Dios a nuestros hijos para que, como dice la palabra, instruya al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo no se apartará de ella, ¿verdad? Esa es la responsabilidad espiritual que nosotros tenemos como padres. Luego tenemos una responsabilidad material, ¿verdad? Que somos los llamados como padres, papá y mamá, en el caso que trabajen, o solo papá o solo mamá, dependiendo cómo esté conformado el hogar, pues de ser los proveedores. En cuanto a cosas materiales, sabemos de que somos dependientes totalmente de Dios y que a través del trabajo, del negocio que Dios nos ha proveído, pues nosotros podemos proveer económicamente para las necesidades de nuestro hogar y en este caso específicamente de nuestros hijos. Una responsabilidad moral, ¿verdad? Porque estamos llamados a educar, a criar a nuestros hijos en valores éticos y morales para que sean personas de bien, que anden en la vida primero con el temor de Dios y luego que se comporten adecuadamente en esta sociedad para dar un buen testimonio. Y luego pues una responsabilidad física, ¿verdad? Porque velamos por la integridad física y el bienestar de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces nosotros como padres somos los llamados a cumplir con esas responsabilidades y eso lo podemos ver en Salmo 127 del 3 al 5, ¿verdad? Por si usted lo puede anotar ahí y leerlo posteriormente con mayor tiempo. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros los padres? Y eso lo establece Génesis en su capítulo 1 del verso 26 al 28, que por acá se los va a leer mi esposa. Génesis 1, 26 al 28. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
El 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces Amén. vean que esa es la instrucción, o digamos ese es el llamado que Dios nos dio a los padres, si lo vemos de esa forma, porque en ese momento en el huerto del Edén solo estaba Adán y Eva. La Biblia no menciona en esa parte de la palabra que ya estaba Caín y Abel. Ellos vienen posteriormente, sino que Dios esa instrucción se las da, y esa autoridad y esa responsabilidad Dios la delega en Adán y Eva principalmente. Entonces acá es donde nosotros entendemos que principalmente la responsabilidad es de nosotros como padres. Y entonces cuando entendemos de que el llamado es de Dios para nosotros como padres, que somos los responsables de bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Que esto, como lo mencionaba, está en Salmo 127:3, que somos los responsables de hacer de nuestros hijos, que nuestros hijos sean fructíferos. ¿Cómo esto? Que llevarlos en el camino de la palabra para que ellos lleguen a dar fruto también, ¿verdad? Creo que es una de las metas espirituales que como padres podemos tener, guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, para que ellos puedan ser fructíferos, que den ese fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Nosotros también somos los llamados a la formación del carácter, de una manera, de un carácter maduro y santo, ¿verdad? Entendiendo de que la santidad es el ser apartados, el ser elegidos para Dios y ser diferentes de este mundo, ¿verdad? También somos los responsables de descubrir cuál es el potencial y cuál es la vocación de nuestros hijos, ¿verdad? Sabemos que nuestros hijos vienen con diferentes dones y talentos, y entonces nosotros somos los que debemos de impulsar, ¿verdad? Una vez en uno de los discipulados del ministerio, alguien ponía el ejemplo ahí que nuestros hijos son como la flecha, ¿verdad? Y nosotros tenemos un arco en las manos y nuestros hijos son como la flecha, y ponemos a nuestros hijos en el arco y los lanzamos lo más lejos y lo más alto que podamos, ¿verdad? A eso significa descubrir ese potencial, descubrir cuál es la vocación, ayudarlos a que ellos descubran cuál es la vocación que Dios ha puesto en ellos, ese don, ese anhelo de cumplir un objetivo que Dios ha delegado para ellos en esta tierra, y de impulsarlos a que ellos lo logren, ¿verdad? Y también tenemos una responsabilidad de procurar una relación verdadera con Dios como discípulos de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Que aunque en esta parte lo mencioné de último, es la más importante, ¿verdad? Y es la responsabilidad más importante que tenemos, que es la de que ellos tengan una relación verdadera, un conocimiento cercano con Dios, y que ellos también reconozcan que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Amén. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces vean de que lo que nos habla la palabra en Deuteronomio es de que primero Jehová uno es, ¿verdad? Aquí lo que entendemos claramente es de que no hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad? Sino que Jehová un Dios es, y solo Él es nuestro Dios. Y luego dice: y estas palabras repetirás a tus hijos, y las atarás en su cuello, y las repetirás todos los días, al levantarse, al acostarse, las pondrás en los frontales de tus puertas, y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vean que en este versículo se enfatiza cuál es nuestra responsabilidad de crear una relación verdadera con Dios y con nuestros hijos. Entonces creo que esa es la responsabilidad que más deberíamos de procurar
o quizá no más, sino que principalmente deberíamos de procurar cumplir nosotros como padres con esta responsabilidad de relación Dios con nuestros hijos, y obviamente en paralelo ir cubriendo o ir procurando cumplir con todas las demás responsabilidades que nos han sido delegadas, ¿verdad? Amén. Dios desea restaurar la imagen correcta de la paternidad a través de su palabra y nos ha provisto de todo lo necesario para aprender a reconocerla, apreciarla, obedecerla y decir amarla como la prioridad de nuestra vida, ¿verdad? Dicha actitud producirá una búsqueda genuina del modelo celestial. ¿Y quién es el modelo? Es Dios. Para que podamos como padres ser restaurados, experimentar que Dios haga volver el corazón de nosotros a nuestros hijos y de los hijos a nosotros. Y entonces es muy importante, ¿verdad? Tener el conocimiento del Señor, porque en la palabra pues nos hará ver que nosotros tal vez en algo hemos fallado o también, ¿verdad? No somos perfectos. Si nosotros hemos hecho algo que a nuestros hijos les haya incomodado, también como padres tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Señor va a hacer volver el corazón del padre al hijo y enseñarle a nuestros hijos también de que cuando ellos faltan en algo hacia los padres, enseñarles siempre a pedir el perdón también hacia sus padres. Eso hará volver el corazón del hijo hacia el padre, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor para cada familia, ¿verdad? Amén. Y eso es algo de lo que mencionabas anteriormente, es sumamente importante, porque habla de que nosotros como padres debemos de ser restaurados primeramente, ¿verdad? No podemos nosotros querer la restauración en la relación con nuestros hijos si nosotros no hemos restaurado nuestra relación personal para con Dios, ¿verdad? Entonces es algo que no podemos pedir, algo que nosotros no hayamos realizado todavía o que no hayamos rendido. Pero fíjate que con lo que estamos hablando en este momento se me venía a la mente, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que ser restaurados con Dios primero, pero también tenemos que ser restaurados con nuestros padres, siendo nosotros adultos. Si nosotros tal vez tenemos o estamos marcados con una niñez difícil, ¿verdad? No sé, cada quien sabrá su pasado. Pero entonces tenemos que venir a restaurar para nosotros volver a hacer ese círculo en nuestros hijos. Sí, definitivamente. Por eso cuando nosotros hablamos y nos referimos a ser restaurados en nuestra relación personal con Dios, entendemos que es una restauración íntegra, que es una restauración de Dios hacia con nosotros, y por ende nosotros hemos sido restaurados en nuestro pasado, independientemente de cómo haya sido nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, cómo empezamos nuestra vida adulta, nuestra edad adulta, pues nosotros también tuvimos que haber recibido esa restauración con nuestros padres, de nuestros padres hacia nosotros, entre hermanos, ¿verdad? Y entonces nosotros poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque la restauración no es que nosotros la estemos, digamos, buscando o solicitando porque la merecemos o porque nosotros nos dimos cuenta de que en nuestra vida había algo incorrecto o algo o un caminar erróneo y que nosotros hayamos solicitado la restauración. No, sino que el Espíritu Santo, a través de su obra redentora en nuestra vida, es quien nos va mostrando la necesidad de ser restaurados en aquellas áreas que no agradan al Señor, ¿sí? Entonces, por eso es importante de lo que tú mencionabas, de que primero debemos ser restaurados nosotros, y luego entonces vamos a poder buscar esa restauración con nuestros hijos. Y nosotros como padres, sabiendo que tenemos un entendimiento de la palabra y la guianza del Espíritu, somos los que debemos de buscar esa restauración con nuestros hijos, porque si esperamos que nuestros hijos busquen la restauración hacia nosotros, pues definitivamente puede pasar mucho tiempo
o nos vamos a frustrar porque no vamos a ver esa restauración, sino que nosotros somos los llamados a tomar esa iniciativa, pararnos en la brecha como responsables, como cabeza de hogar en los varones y como ayudas idóneas en las hermanas para buscar esa restauración con nuestros hijos. Y acá es donde empezamos a desmembrar el tema, porque una de las principales causas por las cuales las relaciones entre padres e hijos se quebrantan es una actitud errónea de los padres en relación con los hijos. ¿Y cómo es esto? Pues que a veces muchos padres tomamos una actitud de indiferencia hacia los problemas y necesidades de nuestros hijos. Es decir, vemos que nuestros hijos tal vez están de mal humor o que empiezan a presentar comportamientos indiferentes, comportamientos inadecuados, empiezan a presentar mal carácter, ¿verdad? Y tal vez todo lo asociamos a que está creciendo, que es la edad, que están en una edad difícil, que los amigos así son, que el entorno de la sociedad, que en el colegio, etcétera. Empezamos a asociar muchas ideas sin fundamento, sino con base a lo que nosotros vivimos o creemos que pueda estarse repitiendo el patrón en la vida de nuestros hijos, y en lugar de atender prontamente esa necesidad, esa indiferencia, lo que hacemos es que nosotros nos ponemos de ese modo indiferente también, y entonces en lugar de buscar apoyar a nuestros hijos, brindarles una solución, preguntarles qué les pasa, qué les está afectando, qué les aflige, si tienen algún problema, pues lo dejamos muy a la ligera y decimos, bueno, va creciendo y ese cambio de edad es lo que le está afectando. Y eso es algo que nosotros no debemos de permitir, ¿verdad? Porque nosotros somos llamados a velar por el bienestar de nuestros hijos. Y entonces acá es donde nosotros primeramente debemos de discernir que somos partícipes de una forma errónea de esta ruptura en la relación, ¿verdad? Mostrando esa indiferencia. Y entonces acá, pues lo primero que debemos de hacer es reconocer que nuestras faltas también afectan a nuestros hijos, ¿verdad? Como lo dice Salmos 19:12, ¿verdad? Que habla acerca de discernir sus propios errores. Entonces vemos acá de que debemos de tener una participación más activa en la vida de nuestros hijos, no dejarlo todo a la indiferencia de que pasará con el tiempo. Amén. Y dice así en Salmos 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Entonces vean que acá la palabra nos habla de entender nuestros propios errores, pero dice, ¿quién los podrá entender? Y dice el salmista a Dios, líbrame de los errores que me son ocultos. Quiere decir de que muchas veces estamos en un error y nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que es un error, sino creemos que estamos en lo correcto. Y entonces acá es donde decimos, Señor, líbrame de este error, porque eso es lo que muchas veces provoca ese distanciamiento con nuestros hijos. El segundo punto que de una actitud errónea de los padres en respecto a la relación con sus hijos, pues es de que lo que tú decías anteriormente, ¿verdad? Que nosotros seamos los que busquemos la restauración a través del perdón. Y acá dos puntos muy importantes. El primero, que perdonemos nosotros aunque nosotros seamos los ofendidos, ¿verdad? Porque muchas veces es más fácil que nosotros, con el entendimiento de la palabra que ya tenemos, busquemos a nuestros hijos si somos los ofendidos, entablemos una plática con ellos para entender qué pasó en la situación y luego nosotros seamos los que perdonemos. Y eso va de alguna forma a mostrarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo cuál es la ruta a seguir en aquellas situaciones donde cometemos errores. Y muy importante es en esto, cielo, de que nosotros también estamos enseñando a nuestros hijos a no ser orgullosos, ¿verdad? Porque sabemos, por ejemplo, si nosotros nos equivocamos, nosotros podemos pedirle perdón y decirle, mira, en esto fallé, ¿verdad? Entonces les enseñamos a ellos que más adelante, cuando ellos puedan tener algún problema también,
ellos puedan acercarse a alguna persona, incluso acercarnos a nosotros como padres y pedir ese perdón también, ¿verdad? Así es. Y entonces vean que por eso les mencionábamos acá que respecto al perdón, nosotros como padres podemos ser los ofendidos y buscar, no buscar, sino perdonar a nuestros hijos. Y si nosotros somos los ofensores, con mucha más razón debemos de buscar la reconciliación y pedir perdón a nuestros hijos, porque no por ser padres, no por ser los responsables de casa, de familia, no estamos llamados a pedir perdón. Y ahí está muy relacionado a lo que tú mencionabas del orgullo, de que, no, yo soy el papá, yo soy la mamá, ¿cómo voy a pedirle perdón yo a mi hijo si él es el que provocó que yo le dijera esto, o que yo lo corrigiera de esta forma, o que yo lo castigara así? No, sino que muchas veces el Espíritu es el que nos llama a esa reconciliación mediante el perdón. Entonces, el perdón es en dos vías, es para dar y es para recibir, de una forma genuina, de una forma real, ¿verdad? De corazón. Porque ¿cómo es que instruimos nosotros a nuestros hijos? Los instruimos con el ejemplo, con la enseñanza, con disciplina y con dirección, ¿verdad? Para todo ello, con el ejemplo, lo que leíamos en Deuteronomio 6, del 4 al 9, ¿verdad? De cómo los israelitas instruían a sus hijos con el ejemplo, con base a remarcar todas las instrucciones respecto a amar a Dios, respecto a cumplir los mandamientos y las leyes que habían en ese tiempo. Es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Instruimos con el ejemplo cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, con nuestros hijos, y ellos ven que adoramos, que escuchamos palabra, que ofrendamos, que ayudamos, que servimos, que somos dadivosos, y en la iglesia está bien. Pero también esta parte la debemos de refrendar con el ejemplo cuando estamos en casa, cuando estamos en alguna actividad social, familiar, que también somos atentos, que somos respetuosos, que somos apartados, que buscamos esa santidad como familia de ser apartados. Y aunque estemos en un ambiente no grato para nosotros, pues nos diferencian porque somos apartados. No quiere decir que seamos raros, pero sí somos diferentes, ¿verdad? Somos esa luz del mundo, como lo dice la palabra. Con la enseñanza, porque también instruimos a nuestros hijos, porque a través de la enseñanza es que ellos van aprendiendo, ¿verdad? O sea, ya vieron mi ejemplo de que yo actúo de esta forma y que ellos me quieren imitar porque están viendo un buen comportamiento de mí, de mi forma de ser, de mí como persona. Pero también con la enseñanza, decirle, mira hijo, no tienes que hacer esto por esto y esto y esto. Esa es parte de la enseñanza. También los instruimos en disciplina, ¿verdad? Porque como dice la palabra, Dios al que ama, disciplina. Amén. Y la disciplina también es amor. Entonces, también de esa forma instruimos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se merecen ser disciplinados, ¿verdad? Entonces, también esa es una forma en que le estamos diciendo, mira, estás en disciplina, estás castigado porque hiciste esto y esto y esto, y eso no es correcto ni ante los ojos de Dios, y también nos faltaste a nosotros como padres. Es una forma de instruir a nuestros hijos, y con dirección, ¿verdad? Otra forma de instruir a nuestros hijos, porque cuando ellos no saben qué hacer, se acercan con nosotros y a través de una instrucción, de un consejo, nosotros direccionamos la vida de nuestros hijos. Amén. Amén. Entonces, hablando del perdón, para ir ya cerrando este punto, pues lo que nos habla Mateo 6:14, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces, vean que acá la palabra nos dice claramente, nos habla del perdón. Acá debemos de estar claros de que el perdón lo damos y lo recibimos, y es parte de restaurar esa relación con nuestros hijos. Y es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque el dar el perdón o recibir el perdón, cuando tú lo haces genuino, pues te libera de muchas cosas, ¿verdad? Te libera, por ejemplo, de la amargura, de no estar, sí, yo perdoné a mi hijo porque para que ya no estuviera enojado.
No, ¿verdad? Como padres también tenemos que tener un corazón humillado al Señor y mostrarle a nuestros hijos que a pesar de que nosotros cometemos errores, también podemos ir y pedir ese perdón y dar ese perdón genuino. Definitivamente, por eso el perdón tiene que ser genuino, de salido del corazón cuando lo damos y recibido en el corazón es recibido en el corazón cuando nos lo dan y salido del corazón cuando lo pedimos, porque esa es una forma de mantener puro nuestro corazón, ¿verdad? Lo que tú decías, de no guardar raíz de amargura, de no guardar rencor, de que ese rencor con el tiempo se vuelva odio, y etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene que ser genuino de corazón. Amén. Y otro punto de cómo es que nosotros como padres rompemos la relación con nuestros hijos es no buscando el enojo en nuestros hijos. Dice la palabra en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Vean que aquí dice no provoquéis a ira, ¿verdad? Ira ya está uno o varios escalones encima del enojo. Y dice la palabra criarlos en disciplina. Ya hablamos recientemente que la disciplina es para instruir en amor y en instrucción, ¿verdad? Lo que mencionábamos de la dirección, ¿verdad? Que cuando se acercan nuestros hijos a nosotros a pedir un consejo o una guía porque no saben tomar las decisiones. ¿Cómo es que nosotros como padres podemos provocar esa ira, ese enojo, esa amargura en el corazón de nuestros hijos y que finalmente repercute en la relación padres e hijos? Pues definitivamente un hijo enojado se desanima y las causas que generan su enojo puede ser que haya un maltrato de los padres hacia él, hacia los hijos, ¿verdad? Que haya maltrato entre los cónyuges, entre padre y madre, ¿verdad? Que no tengamos nosotros esa... ¿cómo lo diré? Que no tengamos nosotros esa oportunidad de brindarles tiempo para estar con nuestros hijos. Es cierto que hoy en día tenemos una agenda muy apretada todos entre trabajo, estudio, quehaceres, mandados, ir al mercado, etcétera. Entonces todos tenemos cargada la agenda, ¿verdad? Pero es importante que dentro de nuestra agenda del día, de la semana, haya apartado un tiempo para estar con nuestros hijos. Así como apartamos tiempo para buscar al Señor, es importante apartar tiempo para nuestro cónyuge y tiempo para nuestros hijos. Y esa falta de dedicación de tiempo hacia nuestros hijos es lo que crea en el corazón de ellos también ese desánimo y ese enojo. Otra cosa que nosotros como padres podemos cometer como error es críticas destructivas, ¿verdad? Que nosotros mismos seamos los que critiquemos a nuestros hijos cuando ellos esperan de nosotros que nosotros seamos todo lo contrario, que en nosotros encuentren el soporte necesario para que ellos puedan alcanzar las metas o los objetivos que ellos buscan, ¿verdad? Sino que más bien nosotros sirvamos de piedra de tropiezo. Muchas veces reciben mejores críticas o mejor apoyo nuestros hijos en la calle con sus compañeros en el colegio que en la misma casa, y entonces ese es un error que cometemos los padres, ¿verdad? De criticar las actividades o las actitudes de nuestros hijos, sino que más bien debería de ser de nuestro lado: sí, mira, lo estás haciendo bien, pero creo que puedes mejorar haciendo esto y esto, dando dirección para que ellos puedan mejorar algo que estén fallando. Sí, y qué difícil es este tema, lo que tú dices, las críticas, ¿verdad? Porque también como padres, al criticar a nuestros hijos de una forma diferente que ellos esperan, ¿verdad? Lo que hacemos es empujarlos a personas que tal vez le van a dar un consejo que no es conforme a la palabra de Dios, que lo que nosotros le estamos dando, ¿verdad? Entonces, como dices tú,
empezar a motivar a nuestros hijos. Sí puedes, tú puedes hacerlo y puedes hacerlo aún mejor. Está bien, te felicito, ¿verdad? Eso es lo correcto que deberíamos de hacer como padres. Y muchas veces, entre tanto que tenemos que hacer, se nos olvida eso. Cuando nuestros hijos nos van a decir algo, sí te quedó bien, ¿verdad? Entonces creo que la palabra siempre nos llega a tiempo y fuera de tiempo. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues el maltrato de los padres, hablábamos de que instruimos con ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros como padres debemos de dar un buen ejemplo de trato entre nosotros como cónyuges y de nosotros como padres hacia nuestros hijos, ¿verdad? Si nosotros corregimos a nuestros hijos con palabras incorrectas, somos excesivos en el castigo, en la disciplina, pues definitivamente nuestros hijos se van a sentir amenazados, se van a sentir ofendidos, vamos a crear daño en su corazón y eso va a ir rompiendo esa relación como familia. En la falta de tiempo, pues lo que hablábamos de que podamos establecer tiempos para estar con nuestros hijos, con nuestra esposa, en familia, así como tenemos tiempo dedicado a la iglesia, al servicio a Dios, al trabajo, al estudio, pues que también tomemos ese tiempo para el discipulado más importante, que es nuestra familia, ¿verdad? Pues las críticas destructivas, lo que hablábamos, que nosotros debemos de ser de bendición y de nuestra palabra deben de salir palabras de bendición hacia nuestros hijos. No deberían de salir críticas destructivas, sino debería de salir palabra de bendición. Que no reconozcamos sus logros, ¿verdad? A veces, muchas veces, sí, qué bueno que te dieron tu diploma, que te premiaron, y quizá para nuestros hijos eso es un logro que ellos tuvieron, ¿verdad? Que alcanzaron un segundo, un tercer lugar en alguna competencia en el colegio de estudio, alguna competencia de educación física, y nosotros no le dimos la importancia o la relevancia necesaria que ellos le están dando, y entonces no reconocemos ese esfuerzo, ¿verdad? Quizá para ellos dieron su 110% y para nosotros pues pasó así desapercibido. Entonces sí debemos de tener ese cuidado de resaltar y de respaldar esos logros de nuestros hijos. Y luego pues la preferencia entre hermanos, ¿verdad? Que hayan comparaciones. Dicen por ahí que las comparaciones nunca son buenas en ningún sentido, en ningún nivel, ¿verdad? Y menos en nuestros hijos. Yo creo que a todos nos caería mal que en algún momento nos comparen con nuestro hermano, con nuestra hermana, y nos digan, no, él es mejor que tú, no, él es más inteligente que tú, no, mira, él sí lo hace y tú no lo haces. Y creo que a Dios todos nos dejó, nos hizo únicos e irrepetibles, y entonces nosotros debemos de entender eso como padres, que nuestros hijos son diferentes, cada uno tiene sus cualidades, porque así nos dejó diseñados Dios. Entonces debemos, lo que hablábamos al inicio, debemos de identificar cuáles son cuál es el potencial y cuál es la vocación de nuestros hijos para tratarlos a cada uno de forma personalizada. En la familia es cierto que nosotros actuamos como padres, actuamos como una unidad en la familia, ¿verdad? Porque no es que tengamos trato preferencial con nuestros hijos, a uno le damos, a otro no, a uno sí castigamos, al otro castigamos menos, etcétera, sino que la disciplina es pareja con todos. Sin embargo, pues no debemos caer en ese error de las comparaciones, ¿verdad? Porque eso es algo que rompe la relación con nuestros hijos. Y también del lado de los hijos, pues la palabra nos es clara y habla acerca de algunas responsabilidades que nuestros hijos deben de cumplir para con sus padres. En este caso, nosotros que en algún momento fuimos hijos o somos hijos todavía, pues ya vivimos los dos lados de la moneda, ¿verdad? Fuimos hijos y ahora estamos del lado de padres, y ahora entendemos muchas cosas de lo que nuestros padres nos decían quizás en nuestra niñez, ¿verdad? Y creo que acá lo primero que nos habla la palabra es acerca del mandamiento de honrar padre y madre, ¿verdad?
eso es lo primero que nos dice la palabra, de que por tanto honra a padre y a madre para que tengas larga vida, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento con promesa que está en la Biblia. Y acá nos habla la palabra de honrar a nosotros como hijos, y si tus hijos están escuchando, hermano, en esta hora, pues la palabra es clara y nos dice honra a padre y madre. No habla la palabra, dice honra si tu padre es bueno, si tu madre es buena, si te dieron una buena educación, si te alimentaron bien, si te dieron muchas comodidades materiales, si te llevaban a pasear. No, la palabra es clara y dice honra a padre y a madre para que te vaya bien en esta tierra, para que es el primer mandamiento con promesa. Entonces acá nosotros hijos debemos de estar claros de que el honrar significa amar, y integra la palabra amar. Entonces cuando la palabra nos dice honra, nos está diciendo ama a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y el amor significa respeto, el amor significa obediencia. Entonces todo eso está encerrado en la palabra honrar, en ese primer mandamiento. Entonces nosotros como hijos somos llamados a dar esa honra a nuestros padres, y eso significa que nosotros no tenemos como hijos la potestad de juzgar a nuestros padres, porque muchas veces nosotros como hijos somos prontos para emitir un juicio sobre la vida de nuestros padres, que por qué mi papá es así, por qué mi mamá me trató así, por qué me dijeron esto, y no conocemos el trasfondo de la vida de nuestros padres, ¿verdad? Porque ellos crecieron, ya adultos, se hicieron padres y nos tuvieron a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos no debemos de juzgar a nuestros padres. Eso es algo que no nos compete a nosotros como hijos, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos puso como hijos en una familia, en un hogar, para cumplir una función, no para cumplir función de juez y para juzgar a nuestros padres. Y eso lo dice Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la verdad es Jesús, porque dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero acá lo que nos habla la palabra es de que a través del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, es la única forma en que nosotros vamos a conocer la verdad. Pero no nos dice a nosotros los hijos conozcan la verdad para juzgar a sus padres. Entonces definitivamente el tema de juzgar a nuestros padres está fuera de nuestro campo de acción como hijos, ¿sí? Amén. Lo otro importante a resaltar era lo que les decía anteriormente, que nos llama a ser obedientes, ¿verdad? Es lo menos que esperan los padres de un hijo, ¿verdad? Nosotros como padres siempre esperamos que nuestros hijos sean obedientes, y no necesariamente es porque digamos nosotros como padres somos los que ejercemos la autoridad, nos tienen que hacer caso, aquí se hace lo que yo diga. No, sino porque es el orden que Dios dejó establecido, ¿verdad? Sabemos que Dios es la cabeza, luego viene papá, luego viene mamá y luego vienen los hijos. Entonces todos tenemos, digamos, un grado de jerarquía, pero tenemos a quién reportarle. Los hijos deben obedecer a papá y mamá. La palabra habla a las esposas, les dicen someteos, a los varones les dice amad a las esposas como Cristo amó a la iglesia, y el varón responde por su familia, porque es la cabeza del hogar. Entonces vean de que todo viene con cierto grado de jerarquía que ya Dios dejó establecido en la palabra. Entonces nosotros como hijos somos llamados a la obediencia. Y pues ya por último, estamos hablando, nos decía acá el tema de que la honra es un término que es una promesa, que significa una promesa, una garantía para que a los hijos nos vaya bien en esta vida, ¿verdad? La mejor honra que nosotros como hijos podemos dar a los padres es por medio de nuestro comportamiento. En lo secular, pues siendo buenos estudiantes, siendo buenos trabajadores,
respetando y amando a nuestros padres siempre, ¿verdad? Y en cuanto a lo espiritual, la mejor honra que nosotros podemos dar como hijos a nuestros padres, pues definitivamente es siguiendo el ejemplo que nuestros padres han sembrado, nos han enseñado. Si ellos nos han enseñado a buscar los caminos de Dios, ¿verdad? Y si no es el caso que nuestros padres nos hayan inculcado la fe en Cristo Jesús, sino que nosotros como hijos fuimos alcanzados en algún momento de nuestra vida a salvación a través de la misericordia de Dios, pues nosotros como hijos somos llamados a buscar esa restauración con nuestros padres y a guiarlos a ellos a salvación también, ¿verdad? Los casos pueden ser diferentes de padres a hijos, de hijos a padres. Dios sabe el propósito que tiene cada uno de nosotros en cada familia, pero sí es necesario que nosotros actuemos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, y con base a ello es que nosotros vamos a alcanzar esa restauración padres, hijos, hijos, padres, que es lo que queríamos hablar en este tema, ¿verdad? De la importancia de restaurar esa relación. Sabemos de que el enemigo ha sido muy astuto y hoy en día hay mucha distracción, hay muchas actitudes, muchas acciones que han dificultado esa relación entre padres e hijos, pero la palabra nos llama y nos exhorta a buscar esa restauración. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos unos minutos para reflexionar sobre cómo está la relación con nuestros hijos. Y si somos padres, cómo está la relación con nuestros padres también ahora, ¿verdad? Porque estamos en tiempo, la palabra nos está llegando a tiempo para que nosotros busquemos esa restauración que seguramente necesitamos en nuestra vida para agradar principalmente a Dios, ¿verdad? De actuar conforme a lo que Él tiene establecido para nosotros, y luego para testificar con nuestro ejemplo a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Amén. La verdad que es muy importante el obedecer como hijos, ¿verdad? El ver como padres las actitudes de nuestros hijos, como en el tiempo que estamos viviendo. Hay muchas distracciones, como dijo mi esposo, ¿verdad? En el colegio, tanto en el colegio, no importando si el colegio tenga alguna referencia, por ejemplo, bíblica o no bíblica. En todo tipo de colegio, hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, de ver las alertas también que nuestros hijos están a veces pidiendo, ¿verdad? Y tal vez claramente no nos van a decir, mira mamá, mira papá, necesito ayuda con esto y esto, ¿verdad? Simplemente tenemos que tener los ojos y los oídos bien abiertos a todo eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiéndole al Señor la guianza, pues porque nosotros estamos aprendiendo a ser padres, pero tenemos el manual que es la palabra de Dios. Amén. Entonces ya para ir cerrando, porque el tiempo nos avanzó y como si nada, se pasó muy rápido, vamos a orar brevemente ahí para que Dios hable a nuestros corazones, hable al corazón de cada uno de los que nos está escuchando, de hasta dónde va a llegar esta señal de transmisión, y que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos identificar aquellas áreas que principalmente debemos rendir nosotros como padres, y luego buscar esa restauración como familia con nuestros hijos. Entonces, si puede acompañarnos ahí a orar, oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu amor y misericordia, Padre Santo. Hoy venimos, Señor, delante de ti, rindiendo nuestro corazón, Señor, y pidiéndote que tú seas quien nos ayude a ver y a identificar a través de tu Santo Espíritu, Señor, aquellas áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, que no te agradan a ti, Padre Santo, y que necesitamos rendir a tu señorío, Padre, para que seamos restaurados en ti, Señor, y que a través de esa restauración pues podamos también alcanzar la restauración como familia, como matrimonio, como padres y como hijos, Señor. Que tu perdón venga a nuestra vida, Señor, a nuestra casa, a los nuestros, Señor, y que tu misericordia y tu gracia sea derramada en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que bendigas a todos aquellos que están escuchando esta transmisión, Señor, que guarde su camino, Padre Santo, y que tu Santo Espíritu esté siempre en cada uno de nosotros, Señor.
Bendecimos a la iglesia de Cristo, Señor, en donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en estos minutos en esta breve reflexión, y les invitamos a nuestro discipulado del Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central el día de hoy a las 4 de la tarde en el Salón Juvelim. Puede asistir ahí con toda confianza. Hay parqueo, hay cuidado de niños y sobre todo hay visitación del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Entonces les enviamos un cordial abrazo. Amén. Que el Señor les bendiga. Los esperamos. Hay cuidado de niños también. Hasta luego. Bendiciones. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.